Credo che quando uno si trova con una persona così, deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone, quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Ningún lobby es bueno, decía el Papa Francisco. Bueno, esto nos parece muy importante, muy... ¿Qué tal, amigos? Estamos acá una vez más en Foro de Incorrección Política. Vamos a empezar de lleno al tema, ¿sí? Vamos a ver cómo va saliendo. Esto va a ser una prueba piloto, ¿sí? De cómo vamos a tratar los temas, si esto tiene llegada. Sí, va a salir en forma de podcast, sí, que dicen muchos que es la radio del futuro, en las distintas versiones y plataformas y demás. Bueno, ningún lobby es bueno, decía el Papa, y esto queremos poner el acento en ninguno, ¿sí? No hay excepciones, eso quiere decir. No, ningún lobby, no dijo algún lobby o la mayoría, dijo ninguno o ningún lobby es bueno. Lo dijo en italiano, como vimos recién en el audio de la conferencia que brindó a periodistas en sus habituales vuelos de regreso o de dirigirse hacia algún determinado país. Esto fue al inicio de su pontificado. Me acuerdo que esta frase causó un revuelo, para bien o para mal, como siempre, el Papa generando polémica o gente que hace que genere polémica lo que él dice, que es bastante claro a nuestro humilde modo de ver. Él dice que ningún lobby es bueno. No hay excepciones, obviamente. No dijo la mayoría ni alguno, dijo ninguno. ¿Sí? En positivo, todo. Digamos, todo lobby es malo. ¿Pero por qué? Primero, ¿qué es un lobby? Bueno, lobby es un grupo de presión, ¿sí? Formado por personas con capacidad de influir. Repito, un lobby es un grupo de presión formado por personas con nombre y apellido con capacidad de influir sobre la masa, o sea, la gente. Distinguimos entre masa y pueblo. Si una masa es gente con baja o escasa formación, digamos, formación personal, digamos, a secas, digamos, para influir sobre la masa y o los gobiernos de un país en lo relativo a decisiones políticas y económicas. Entonces, eso es todo lobby. Es un grupo de presión formado por personas que tienen capacidad de logística, capacidad de financiar, influencia, contactos, redes, ¿no? Networking. Entonces, que tienen capacidad de influir en lo relativo a decisiones políticas, casi siempre favorables para este pequeño sector o este pequeño grupo de personas que forma ese lobby o son las cabezas de ese lobby. Bueno, en relación a esto podemos decir, referente al tema del aborto, que se trató aquí en nuestro país y que por supuesto la Cámara de Diputados aprobó y luego la Cámara de Senadores vetó, o sea, no fue ley. Tenemos por un lado los verdes y los celestes, ¿no? Que son los dos son lobbies, son grupos de presión que son comandados por personas que tienen capacidad de lobby, o sea, capacidad de financiar a través del marketing y la propaganda, todo el merchandising, ¿no? Los ideólogos que son los que fabrican los eslogan, los calcos, la impresión en los pañuelos. Bueno, por un lado dicen que el lobby verde está financiado por un magnate que es George Soros, o la Open Society de Soros, y PPF, International Planned Parenthood, que es la multinacional del aborto. Y por otro lado, localmente, digamos, la Marcha por la Vida, sí, que es Alejandro Gesher, un empresario, una persona, digamos, que tiene capacidad de logística. Él lo ha dicho en una entrevista a los evangelistas, en una entrevista que ahora no recuerdo cuál, pero está en YouTube. Ponen a Alejandro Gesher y seguro va a aparecer con un entrevistador que es evangelista y que toca el piano, que ha entrevistado también a otros pastores más conocidos como Salvador de Lutri, ¿sí? La iglesia evangélica argentina.
Bueno, Alejandro Geisser, que es el que dijo en esa entrevista que pone mucho dinero, ¿sí? Que él lo copia del modelo italiano. Una vez estando en Italia vio Marcha per la Vita, creo que se llamaba, y preguntó, bueno, de ahí salió la idea. Tampoco es original de él, sino que él la copió de Europa y la trajo acá a Argentina. Bueno, pero digamos, contrastando con este ejemplo concreto de inmediato que todos que todos conocemos, digamos, lo contrastamos con esa frase de Francisco, ¿no? Ningún lobby es bueno. O sea, y nadie va a decir Geisser o Soros, va a decir somos lobbies, ¿no? No van a decir somos lobbies, somos un movimiento que Bueno, pero son lobbies, o sea, porque si ustedes se fijan en la definición, son grupos de presión que mediante la logística o la capacidad de financiar estas campañas tratan de influir en las decisiones políticas y económicas. No importa si es para bien o para mal, eso está fuera de discusión. ¿Sí? Nosotros desde Foro de Incorrección, o lo que la realidad nos dice es nosotros estamos en contra del aborto, ¿sí? Es más, nosotros consideramos que ni siquiera debe ser un tema de debate que es lo que nos diferencia de ambas posturas, ¿sí? Que no es discutible que abortar es un acto moralmente grave y por tanto ilícito. O sea, proponerlo como materia de debate es en sí mismo un disparate, es totalmente insensato, irracional. Pero, como vamos a ver ahora, esto está desarrollado en un contexto que es el actual, heredero este contexto que nos toca vivir, heredero de la llamada modernidad, ¿sí? Que tiene y hunde sus raíces en movimientos o corrientes filosóficas. La modernidad inicia con Descartes o con Descartes en Francia. Es un hito para el desarrollo de la ciencia, de esta ciencia en particular, que es la filosofía, donde se pasa de hacer hincapié en lo conocido, de nuevo, en lo conocido, a hacer hincapié en el modo en que el sujeto conoce, ¿sí? Descartes desarrolla una teoría o una ciencia del conocimiento, nociología, postulando que los sentidos nos engañan y la razón falla, por tanto no es bueno fiarse de aquellos que alguna vez nos han fallado, dice Descartes en el discurso del método. A partir de ahí se propone dudar de estas facultades del conocimiento del hombre para ver si dudando existe o encuentra una verdad que no sea capaz de ser dudada, ¿sí? Y eso sí que se topa con el cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo. De cuál es la primera seguridad, cuál es aquella primera certeza de la cual ni siquiera el escéptico más recalcitrante y jodido puede dudar, es de que si pienso existo. ¿Sí? Cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo, o pienso, luego existo. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, toda la seguidilla de filósofos que vienen después de Descartes se hacen eco de esta teoría de la crítica de la razón, crítica de la razón pura, hasta llegar a Kant, donde se produce ese giro copernicano, donde ya la verdad de una premisa o de un enunciado o un postulado no depende de la realidad, sino del sujeto pensante, a través de las categorías sintético a priori, que son formas del entendimiento, moldes con que el sujeto percibe ese nómeno como fenómeno, ¿sí? Esas formas que uno ve en la cosa, por decirlo de alguna manera, no están en la cosa, están en el sujeto. Son las categorías a priori, ¿sí? Bueno, es básicamente muy resumido, pero sería, digamos, la frase que resumiría eso de modo sencillo. No existe la verdad, existen puntos de vista. Todo depende del punto de vista con que lo mires. Como diciendo,
digamos, o Nietzsche, que dice no existe la verdad, lo que existe son interpretaciones. Bueno, eso pone el acento en lo subjetivo. Una nota distintiva de la modernidad es el predominio de lo subjetivo, ¿sí? Ya no del objeto, ¿sí? Ni del sujeto que recibe lo que el objeto le dice, sino que todo tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? Y claro, en ese contexto, la verdad no puede ser de ninguna manera postulada como algo válido de forma universal, o sea, algo válido para todos. La validez de una premisa, ¿sí?, al no depender del objeto que todos estamos mirando y el cual nos hace que podamos coincidir, y depender del sujeto hace que uno, digamos, no se ponga nunca de acuerdo, porque no tenemos esa realidad exterior a nosotros en la que podamos llegar a coincidir. Entonces la verdad es una cuestión de posturas subjetivas, ¿sí? De posturas subjetivas, y eso hace imposible un acuerdo respecto de verdades válidas para todos, porque bueno, cada uno va a tener su verdad, ¿no? Así surge el relativismo moderno. Bueno, eso que decís es así para vos. Para mí es otra cosa. O sea, ¿qué estás diciendo? Que eso es válido para vos, para mí no. Ese es tu pensamiento, ¿no? Es una frase muy de ahora, ¿no? Muy de hace rato, de hace rato. Entonces, lo que pasa es esto. Entonces, la modernidad pone el acento en lo subjetivo, ¿sí? Y tiene que salvar ese lugar que dejó vacante esta postura que tenía el realismo, no había problema. O sea, la verdad depende del objeto. O sea, el que nos dice qué es el objeto mismo. Entonces ahí no hay que ponerse de acuerdo de nada. O sea, el objeto te dice lo que es y punto. Finiquitó cualquier tipo de disputa. Listo. Soy esto. Ahora, en lo subjetivo eso se hace imposible. ¿Cómo se salva? Y bueno, mediante el número. O sea, un acuerdo, ¿sí?, que va a sostener la fuerza de la validez de una premisa por la cantidad. O sea, somos más los que pensamos de determinada manera. Ya la verdad no está dada por la realidad, por el objeto, sino por la cantidad de personas que estén a favor de determinadas premisas, ¿sí? Entonces, vamos con el tema del aborto. Si la mayoría del Parlamento piensa o considera que el aborto es malo y por tanto ilegal, eso tiene que ser válido para toda la comunidad. Y al revés, si la mayoría piensa, como pasó en diputados, si la mayoría piensa que el aborto debe ser legal, ¿sí?, entonces, como la mayoría ganó, aunque sea por un voto, como Boca, la mitad más uno, eso debe ser válido para toda la comunidad, ¿sí? Esto se llama democracia. Así se entiende hoy la democracia, es más que una forma de gobierno, es un modo de filosofía que viene a reparar este problema que dejó el relativismo. Consecuencia, no digo que Descartes fue relativista, consecuencia del pensamiento de Descartes y de los posteriores, consecuencia entonces de la modernidad, ¿sí? Desemboca y desencadena en el relativismo, y del relativismo desencadena en una verdad por consenso, o sea, la verdad determinada por la mayoría. Entonces, ahora que dije esto, ¿qué lugar viene a ocupar el lobby? Bueno, estas personas con capacidad de influir, porque tienen el billete, porque tienen el dinero para comprar medios, periodistas y publicidad, pauta publicitaria, son los que teledirigen a esa masa para inducirla o persuadirla de sus postulados. Es decir, tratar de persuadir, o sea, la diferencia entre persuadir y convencer está en que la persuasión hace hincapié o apunta a la afectividad, a la empatía, ¿sí?, a lo emotivo de la persona para, digamos, hacerla que adhiera a lo que uno le propone. En cambio, el convencimiento dicen que apunta más a convencer mediante argumentaciones, no mediante lo sensible o lo emotivo, sino mediante razonamientos, demostraciones, comprobaciones empíricas y demás, ¿no? Porque apunta a la razón. Entonces, lobby mediante estos empresarios, estos lobistas, lo que hacen es, bueno, tratar de hacer propaganda,
tal cual, propaganda, propagar sus ideas mediante la persuasión, mediante el marketing. Acuérdense que el marketing apunta siempre a los sentidos del hombre, no a su razón. O sea, justamente lo que el marketing quiere es hacer es que la persona que recibe ese mensaje no la piense, no la discierna, ¿sí? No sea crítico de lo que está escuchando, sino justamente que adhiera por emotividad. Fíjese, por ejemplo, en una publicidad de automóviles te ponen una modelo. ¿Qué tiene que ver una modelo con un auto? Entonces, bueno, porque la publicidad apunta a los sentidos del hombre, ¿no? A presentar atractivamente algo a los sentidos del hombre, no a su razón. Justamente lo que quiere es que no se piense, para que uno adhiera, en este caso, compre el auto, ¿no? Bueno, entonces, así como uno compra el auto, uno puede, o sea, en sentido literal, no literal, sino metafórico, uno compra esta idea, uno compra este discurso. Entonces se pone un pañuelo, puede ponerse un pañuelo celeste, un pañuelo verde. Entonces, ¿esto qué genera? Lo mismo que volvemos a la idea del Papa. Ningún lobby es bueno, porque el lobby no trata de concientizar a las personas, haciéndolas libres de pensamiento para que disciernan por ellas mismas lo que quieren elegir o qué causa abrazar. Lo que el lobby hace es persuadir, inducir mediante el engaño a que la persona se adhiera a la causa del lobista, por la cual él recibe un beneficio monetario, un beneficio de prestigio o de lideración monopólica, o oligopólica, ¿no? Lidera, ¿no? Tiene prensa. Eso redunda en un beneficio social, económico, qué sé yo, de aparecer en muchos programas, ¿no? Entonces, el lobista usa a la masa, ¿sí? No importa que esté detrás de una buena causa. Sí, eso mismo hacen los políticos. La demagogia política de hoy es eso, o sea, ellos miran encuestas, a ver qué dice la gente, o sea, qué hay más, dice Cristina, ¿no? Por ejemplo, ¿hay más gente a favor del aborto o en contra? Y si le dice el secretario, en este caso Parrilli, le dice, mirá, hay más gente en contra del aborto. Y bueno, vamos con esa, o sea, me pongo el pañuelo celeste. O al revés, si ve que lo dice, mira, la verdad que está dividida la cosa, pero el que patrocina lo verde es Soros y tiene toda la mosca. Bueno, vamos con eso y listo, va con eso y Soros le da el sobre después por abajo, ¿no? Estoy haciendo, no está comprobado, esta es una hipótesis escueta de este caso puntual. Lo que estoy diciendo es un ejemplo que podría darse, podría pasar, habría que investigar. Pero bueno, dejando de lado eso, nos queremos centrar en eso, en esto de por qué ningún lobby es bueno, y tiene que ver un poco con el hombre moderno, ¿no? Este hombre que digamos, no tiene todas las herramientas de la educación para poder discernir. Discernir es eso, pasar por filtros. Entonces esos filtros no están hoy todo es emotividad. Es fácil engañar hoy a las personas, porque al no tener las herramientas de la educación, básicamente de la lógica, que es el arte directivo, el acto mismo de la razón, mediante el cual el hombre puede razonar con orden, con facilidad y sin error. Como no está eso, puede ser engañado fácilmente, ¿no? Viene un orador, un tipo que hable bien, un retórico, en el sentido negativo retórico, que usa bonitas palabras para engañarte, con falacias. Uno, digamos, cae como un mosquito, no se da cuenta. Entonces, desde este espacio, desde Foro de Incorrección Política, justamente estamos para eso, para advertirte, para decirte que te formes. Hoy tenés miles de plataformas y de medios, el internet, donde podés instruirte, donde podés aprender, donde podés informarte, sin necesidad de pasar por la criba de esos famosos formadores de opinión, que son los periodistas, y que son rentados, son asalariados, o sea, que trabajan por el billete y que dicen lo que dicen, no por convicción personal. En algún caso sí, pero tampoco importa, porque a veces pueden estar equivocados. Acuérdense que la verdad siempre depende de lo real, de la cosa en sí, de los hechos en sí, no de la opinión. Eicasía, decían los filósofos, Platón decía eicasía, ¿no? Conjetura, ¿sí? Entonces, hoy tenemos este panorama. Lo otro que quería decir es el tema de la fe. Creerle a alguien, ¿sí? Creerle a alguien es escuchar lo que dice y tomar como verdadero eso que me dice. Eso es creer, confiar. Fidei, confidei, creer. La palabra fe tiene una raíz. Ahora, ¿es válida la fe como forma de conocer un hecho? Sí, mientras el otro no te mienta, todo bien. Ahora, ¿y si el otro te mintió?
Por eso uno generalmente le cree a personas que conoce hace tiempo. Ahora, yo no lo conozco a la Nata, de verdad, la verdad, Navarecio, a Echecopar. Ellos son informadores. La verdad que todo lo que me dicen yo te tengo que creer, pero yo no lo vi, a mí no me consta lo que me está diciendo. Ahora, el hombre moderno, como es empático al 100%, es un ser acostumbrado a la persuasión, o sea, que le hablen a sus sentidos. Entonces no pasa por la criba de esta reflexión todo lo que escucha. Si a mí me cae simpático la Nata o Navarecio, y bueno, todo lo que me diga le voy a creer. Porque es bueno Navarecio, mira qué copado que es. O la Nata, me hace reír, el Checopar también. Entonces, uno entra por empatía. Ahora, cada periodista esto lo sabe, lo estudian, ellos estudian. O sea, ellos son promotores expertos de la tergiversación. Más acá, un poco más amateur, tenemos a Nicky Márquez y a Agustín Laje, ¿no? O sea, ellos manejan esto de la persuasión. O sea, hazte la fama y échate a dormir en el buen sentido o en el mal sentido. O sea, hacete fama de ser creíble y ya está, listo. El día que vos mientas nadie se va a dar cuenta. Porque tenés un auditorio que no reflexiona lo que vos, no cuestiona lo que vos decís. Ya te van a creer siempre. En ese sentido esto es peligroso. La fe acá se vuelve un instrumento negativo. La fe sirve en la medida que ya les digo, uno la aplique concienzudamente, ¿no? Que yo le creo no a cualquiera. O sea, te vi, o sea, viví con vos un tiempo, me doy cuenta que no sos un chanta, sos una persona responsable, bueno, o sea, ¿por qué me vas a mentir? Aunque puede pasar, siempre está la posibilidad. Pero bueno, eso por un lado. Y volvemos de nuevo a lo mismo, el lobby, o sea, no hace eso. El lobby lo que hace es jugar con todo esto, nutrirse de todo esto para justamente mantener el sistema andando, ¿sí? Un sistema que le da de comer a los dos. Por eso podemos decir, ya para cerrar, que el lobby celeste o verde son las dos caras de un mismo sistema. Se necesitan y se reclaman mutuamente. Uno no puede subsistir sin el otro, ¿sí? Es una dialéctica necesaria. Esto genera, ¿sí?, el conflicto o la batalla cultural y mantiene polarizada la sociedad. Esa polarización es estructural, es inherente a este sistema. ¿Cuál es la tercera vía, la que está por fuera de este sistema? El realismo, o sea, personas que no vayan en ninguna de las dos direcciones, o sea, que no se pongan ningún pañuelo y vean que estas cuestiones no son debatibles, que paren ahí. En la medida en que vos entrás en esa vorágine, en esa dinámica, ellos contra nosotros, sos parte del sistema, estés o no a favor del aborto, a favor de la legalización, no importa si es buena la causa. O sea, porque ya te entraste en ese cáncer medular, ¿sí? En ese germen, el germen del relativismo, de la modernidad, de la nota distintiva de la modernidad, del hombre moderno, que ese relativismo y que diriman las cuestiones o que diriman la validez de una verdad, el número. Tenemos que hacer número, tenemos que ser más que ellos. Por eso, después, si vos ganás esa batalla cultural, para poder sostener tus resultados, tenés que volver a hacer marchas, y otra marcha, y otra marcha, y más plata, y más eslogans, más publicidad, más propaganda, más militantes. Entonces es un círculo vicioso, donde tenés que sostenerlo, y a la larga eso no te asegura nada. En cambio, si vos apuntás a la educación, a tener verdaderamente personas que eduquen, que educar es eso, hacer que el otro pueda pensar por sí mismo y que pueda tener un proyecto de vida por sí mismo, que sea libre, que sea autónomo, ¿sí? No hace falta toda esa plata, porque no va a entrar. O sea, le generaste tal capacidad de pensamiento crítico, o sea, tantos anticuerpos, que el tipo solo se va a defender ante eso. O sea, va a generar mecanismos de resistencia solo. No va a hacer falta que vos lo convoques a una marcha o le digas, tomá, ponete este pañuelo.
o tuiteame esto, o sé un troll de mi causa. No va a hacer falta. Entonces, justamente lo que queremos desde Foro es cerrar con esto. Tenemos mucha gente querida, conocida, a veces algunos no, pues son muy caretas, pero que están todo el tiempo, ¿no? Dando conferencias, hablando del darwinismo, de esto, saqué mi libro, de lenguaje, ideología y no sé qué. Y lo mismo, son todos personas que están adentro del sistema, son del sistema, con buena voluntad, con buenas intenciones, pero son, no sé si buena voluntad, no lo conozco, la verdad que no, ni sé ni no sé. O sea, sé que no sé. Entonces, lo que te proponemos desde Foro de Incorrección es justamente eso, que salgas que vayas no por ser peronista, no somos ni peronistas ni antiperonistas, somos nosotros, ¿sí? Una tercera vía, una tercera posición, una posición real, que es la que propone justamente la filosofía de siempre, ¿no? La posta, la que no es chamullo, la que no es ideología, sino la que responde a la realidad. Así que bueno, nada, esto fue Foro de Incorrección Política. Nos vemos hasta otra vez.